Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo muy especial. Con la salida de Storgate, hemos tenido la beta abierta hace una semanita. Me ha vuelto a dar el mono por los RTS, gente. Yo jugué durante bastante tiempo el StarCraft 2 y ahora el Storgate me ha vuelto a reavivar esa pasión, y creo que va a venir mucha gente nueva a este género de juego, y creo que es un género que tiene una barrera de entrada bastante alta, ¿vale? Mucha gente comete el error de entrar a jugar Ranked sin saber realmente cómo se tiene que jugar al juego, dónde están las partes importantes del juego y demás, y bueno, pues los acaban reventando las primeras partidas y se frustran y lo dejan, ¿vale? El objetivo de este vídeo es listaros qué cosas hay que saber, en qué cosas debéis centraros al principio, ¿vale? Si queréis empezar a jugar Ranked, si queréis ganar. Al final esto va de ganar, gente. Aquí os voy a enseñar cómo aprender a ganar, ¿vale? No cómo ganar, sino qué son las cosas que tenéis que aprender, cuáles son las cosas en las que tenéis que trabajar, y sobre todo yo creo que lo más importante al principio es en qué centraros, ¿vale? No perder el tiempo, no desviaros, no coger malas costumbres a lo mejor, ¿vale? Entonces quiero hacer una guía, la guía que me hubiese gustado tener al principio, y la guía que yo le daría a alguien que se quiere iniciar en estos juegos, ¿vale? Aquí tenemos un poquito el índice, vamos a ir punto a punto. Mis habilidades de diseño gráfico son bastante limitadas, gente, pero bueno, espero que se entienda todo muy bien y que os sea útil, ¿vale? Vamos a empezar con los consejos de día 1, ¿vale? Los consejos generales de cómo deberéis enfocar estos juegos, ¿vale? Lo primero, preguntad, buscad comunidad y contenido, ¿vale? Por suerte tenemos una comunidad de RTS de habla hispana muy buena, gente que se le ocurra muchísimo, que crea mucho contenido y que sobre todo ayuda a los demás, ¿vale? Por supuesto, suscribiros a este canal, va a haber bastante contenido de Storgate, mientras tanto también de StarCraft, ¿vale? Buscad clanes, buscad comunidad, foros, grupos de Discord o lo que sea, ¿vale? Os aseguro que la gente estará súper abierta a ayudaros, a responder a vuestras preguntas y, ¿vale? Siempre ahí a echaros un cable, ¿vale? Os dejaré abajo en la descripción algunos canales que yo personalmente os recomiendo, ¿vale? Tanto en español como en inglés, de gente que se le ocurra bastante y que sabe mucho de estos juegos, ¿vale? Segundo consejo, gente, el más importante yo creo de todos, disfrutad del juego, ¿vale? Vais a perder muchas partidas, vosotros vais a perder muchas partidas, yo voy a perder muchas partidas, los profesionales pierden muchas partidas. Lo importante es disfrutar del juego, disfrutar del camino y tomároslo como un reto personal, ¿vale? Este tipo de juegos requiere mucho conocimiento, mucha práctica y mucho perfeccionamiento, ¿vale? Y ahí es donde está la diversión, ¿vale? Y de la parte guapa del juego, de la competición, ¿vale? Que se siente, ¿vale? Aquí no podéis echarle la culpa a alguien de vuestro equipo. Esto es un juego uno para uno. Aquí no hay tonterías, gente. No podéis flamear a vuestro jungla o a vuestro support o lo que sea, ¿vale? Aquí estáis uno para uno, y si el otro os gana es simplemente que ha sido mejor que vosotros, ¿vale? Si el otro ha sido mejor que vosotros o vosotros habéis cometido errores, tenéis que aprender de ellos, ¿vale? Si no, no vais a poder escalar. Entonces es importante que aprendáis de las derrotas, que miréis las replays, analicéis, ¿vale? En esta partida, ¿qué es lo que me ha fallado? No he llegado a hacer esto a tiempo, no he visto cómo me venía el ataque, o resulta que mi composición no era nada buena contra esto. Y si veis la replay, pensáis sobre ello y no tenéis una respuesta de por qué habéis perdido, ahí es donde tenéis que buscar ayuda, ¿vale? Ahí es donde tenéis que entrar en esos foros, buscar esas comunidades o esos creadores de contenido, ¿vale? Y preguntarles y preocuparos por entender qué está pasando, ¿vale? Qué es lo que os está fallando en ese matchup en concreto o con esa build o lo que sea, ¿vale? No os quedéis simplemente en que la raza que os ha ganado está OP y ya está, ¿vale? Aquí esto se trata de ir mejorando cada día, ¿vale? Último consejo, ¿vale? Probad las razas antes de meteros a rankear, de meteros a focusearos en subir ligas, gente. Probad las razas, entended cómo funcionan. No tiene que ser muy en detalle de que os sepáis cada estadística que tenga la unidad, pero entended qué hace, que veáis un edificio y sepáis también qué produce, ¿vale? Esto es importante para que entendáis lo que está pasando en la partida, ¿vale? Si no, estáis totalmente perdidos. Os aconsejo que practiquéis contra la IA, que juguéis partidas hasta que ya vosotros mismos os decantaréis por una raza, ¿vale? Jugad la raza que más os guste, gente. No busquéis la raza que más rota esté, ni preguntéis por ahí, oye, ¿cuál es la raza más fácil? ¿Cuál es la raza que está más fuerte? Porque eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Tenéis que estar contentos con vuestra raza, que os guste las unidades que tiene, que os guste la forma que tiene de jugar, ¿vale? Porque jugar una raza porque está más fuerte es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Primero porque no hay ninguna raza que esté más fuerte que otras en todas las situaciones. Depende mucho también de la liga en la que la juegues, ¿vale? De las manos que tengas, de la habilidad que tengas y de contra quién te enfrentes, ¿vale? Entonces no tiene ningún sentido ponerse a elegir una raza u otra en función del balance, ¿vale? En teoría.
Muy bien, gente. Primer concepto, la macro. Oiréis hablar mucho sobre la macro, ¿vale? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de la macro? La macro se refiere a todo lo que abarca la macroeconomía, ¿vale? De vuestra raza, de vuestra partida, ser trabajadores, conseguir recursos, mantener la producción de las unidades constante, ¿vale? Hacer las mejoras y en definitiva a gastar eficientemente los recursos y a conseguir todos los que podáis, ¿vale? Esa es la parte de la economía, la parte más importante del juego que deberéis desarrollarlo primero, ¿vale? Después de cada partida, revisar vuestro rendimiento, ¿vale? Aquí tenéis una captura de la pantalla de rendimiento del StarCraft, por ejemplo, donde os compara vuestro rendimiento macroeconómico con el del rival, ¿vale? Con recursos no consumidos, tiempo que has pasado el límite de recursos, ¿vale? Comparaos con vuestra media y id mejorando, ¿vale? Id centrándoos en mejorar esto, ¿vale? Sin ninguna duda, esta es la parte más importante de estos juegos, ¿vale? Tener una buena macro es tener muchas posibilidades de ganar la partida, gente. Con una mala macro es imposible que ganéis la partida, ¿vale? Salvo que estéis en ligas muy bajas y el otro tenga una macro peor que vosotros, ¿vale? Pero la macro es importantísima, ¿vale? Tener una buena macro, simplemente tener una buena macro os puede llevar fácilmente a platino o diamante, ¿vale? Gastar siempre los recursos, ¿vale? Hacer edificios de producción, hacer unidades, estar constantemente moviendo la economía, ¿vale? Muy bien, gente, vamos con la micro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de micro? Cuando hablamos de micro nos estamos refiriendo al manejo de las unidades, ¿vale? El manejo de las unidades poquito a poco, ¿vale? De manejarlas de una en una, usar sus habilidades y demás. Sacar el mayor provecho de nuestras unidades, al fin y al cabo, ¿vale? Dentro de la micro también podremos incluir el posicionamiento durante las batallas, ¿vale? El cómo preparamos el ejército, cómo nos vamos moviendo durante la batalla, ¿vale? Para sacar el mayor rendimiento de nuestras tropas, ¿vale? La formación más clásica, gente, es el tema de hacer una media luna, ¿vale? Alrededor del enemigo, intentar rodearlo con vuestras tropas. Esto hace que vuestras tropas, las bolitas azules en este caso, todas ellas ataquen, ya que las unidades se van a mover hacia adelante hasta que estén en rango y ataquen, ¿vale? En cambio, las bolas naranjas o amarillas solo van a atacar las que estén en rango, ¿vale? Las que estén detrás de la pelota no van a llegar, ¿vale? Y de esa manera, en una batalla de números igualados, vosotros vais a tener la ventaja, ¿vale? Esto es muy importante. Es algo un poco más avanzado, pero que lo iréis desarrollando con el tiempo, ¿vale? Intentad siempre, sobre todo, no ser vosotros la bola, ¿vale? Intentad echar las unidades hacia atrás, intentar alargar las filas, ¿vale? Y provocar que el enemigo haga lo contrario, ¿vale? Que se tenga que retirar, que se tenga que meter en algún punto de cuello de botella, ¿vale? Para vosotros aprovechar esta ventaja, ¿vale? Vale, vamos a ver algunos ejemplos de micro, ¿vale? Porque esto puede quedar un poco así abstracto para que veáis a lo que me refiero, ¿vale? Estos son clips sacados de mis primeros directos, ¿vale? Después de 3 años sin jugar, así que bueno, tampoco es que sean un ejemplo de micro perfecta, ¿vale? Vale, aquí por ejemplo estamos en el Storgate, me estoy haciendo este campamento con 4 perros, ¿vale? Y veis que este perro tiene la vida un poquito tocada, ¿vale? Entonces lo que tenemos que evitar aquí evidentemente es perder ninguna unidad, ¿vale? Con una micro mínima, ¿veis? Como he hecho hacia atrás los perros dañados y así evito perder unidades, ¿vale? De no haber hecho eso, podía haber perdido a los dos, ¿vale? Fijaos también que una vez veo el daño que hace el campamento, vuelvo a mi base para seguir macreando, ¿vale? Esta es la parte difícil, ¿vale? El nunca olvidarse de la macro. Esto es lo que se llama el multitasking, ¿vale? Lo que digo, evidentemente aquí no es que esté haciendo un ejemplo, una cosa tampoco súper loca, ¿vale? De un profesional o lo que sea. Vale, aquí vamos a ver otro ejemplo donde yo estoy atacando con las unidades azules, ¿vale? Y evito perder a 2 unidades. Hago todo el daño posible y cuando las unidades están demasiado tocadas me voy hacia atrás, ¿vale? Con estos pequeños movimientos vamos a evitar perder muchas tropas y quedar en desventaja en la partida, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que tenemos un enfrentamiento de perros. Aquí en este caso yo soy el rojo, ¿vale? Dejo atrás al perro que más dañado esté y en cuanto los que están dañados están tocados, los tiro hacia atrás, ¿vale? Y vengo con los perros frescos. Como veo que no me está focuseando ninguno, dejo a los que están tocados incluso, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver ejemplos de cómo usar las habilidades de las unidades y lo importante que puede ser usarlas correctamente, ¿vale? Aquí veo que el enemigo me viene a atacar por la parte izquierda, ¿vale? Por el mapa. El mapa veo que me viene a atacar. Yo aquí tengo una unidad protos que se llaman los Stalker, ¿vale? Que tienen la habilidad de Blink que les permite saltar, ¿vale? Son unidades a distancia y en cambio todas estas unidades de aquí son a melee. Como veo que me va a venir y yo puedo defender la base, lo que hago es salir con los Stalker al encuentro, ¿vale? A hacer un poco de daño y luego volverme hacia atrás. Lo hago con estas unidades porque me permiten irme sin recibir daño o evitando el mayor daño posible, ¿vale? ¿Veis? Aquí uso la habilidad de saltar y voy saltando. Aún así habéis visto que he perdido uno, pero de no haber usado la habilidad, de simplemente haber atacado, las hubiese perdido todas, ¿vale? Vale, aquí vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? De cómo usar las habilidades, de lo importante que es.
Aquí vais a ver cómo uso los force field, ¿vale? De las sentries para evitar que el enemigo me alcance, ¿vale? Para dividirlo y evitar que se me venga encima, ¿vale? Entonces yo estoy aquí, igual que antes, defendiendo mi base, me vienen por ambos lados y aquí tiro la habilidad de esta unidad, que básicamente es un campo de fuerza, ¿vale? Evita que el enemigo me venga. De esta forma yo sigo pegando, como veis, con mis unidades de lejos y mientras él se va retirando, ¿vale? Bien, siguiente ejemplo. Esto pasa después de haber perdido una batalla bastante jodida, ¿vale? Perdí bastantes unidades y aquí el enemigo se me viene al contraataque, ¿vale? Prácticamente toda mi army ha sido destruida, ¿vale? Y lo único que tengo son estos guerreros a melee, ¿vale? Y estos señores de aquí tienen una habilidad que hacen caer una tormenta que hace daño en área, ¿vale? Aquí vemos como claramente me supera el número, ¿vale? Pero gracias al uso de las habilidades, ¿vale? De tirarlas en el sitio correcto, de aprovechar al máximo las habilidades, veis como sus unidades se derriten, ¿vale? Literalmente. Y esto hace que gane la partida, ¿vale? Literalmente el enemigo tira su render, ¿vale? Cuando empecéis, centraros 100% en la macro, gente. Es lo más importante y es lo prioritario a tener en cuenta, ¿vale? Una vez tengáis una buena macro, podéis empezar a centraros cada vez más en la micro y hacer este tipo de cosas. Cuando digo centraros 100% en la macro, no significa que no salgáis de la base, ¿vale? Que no mováis el ejército ni nada, sino simplemente hacer composiciones que sean sencillas de mover, ¿vale? Que no tengan muchas habilidades vuestras unidades y que se basen simplemente en abrumar con los números, ¿vale? Muy bien, gente, os he dicho que lo más importante en este tipo de juegos es la macro, gastar los recursos, pero vosotros diréis, ¿y gastar los recursos en qué? Ahí es donde entra la parte de las build orders, ¿vale? Por decirlo así, una build order es una receta con la que llevaremos a cabo una estrategia, ¿vale? Podemos clasificar las builds en 3 tipos, ¿vale? Ordenadas por su agresividad. El primer tipo es el all-in, ¿vale? Con una estrategia de tipo all-in lo que se busca es acabar con el rival rápidamente, ¿vale? Pero para ello ponemos en riesgo nuestra partida, ¿vale? Si os enfrentáis contra alguien que sea de un nivel similar al vuestro y os para un all-in, lo más probable es que perdáis, ¿vale? Porque en su contraataque os va a sacar mucha ventaja, ¿vale? Vosotros habéis puesto toda la carne en el asador y no os ha salido bien, ¿vale? Entonces lo más probable es que perdáis la partida. Dentro de los all-in podemos hablar también de los chises, ¿vale? Los chises son all-ines que se hacen muy temprano en la partida, donde se usará normalmente alguna mecánica especial de la raza, ¿vale? De una raza. Y buscaremos, pues eso, acabar con el rival lo más rápido posible en los primeros minutos de partida. El siguiente tipo de build de que podemos hablar son los timing, ¿vale? Donde buscaremos aprovechar un power spike, ¿vale? Un punto fuerte, un punto dulce de nuestra raza para atacar al enemigo, ¿vale? Y hacer mucho daño. A diferencia con los olines, aquí vamos a tener detrás una infraestructura, ¿vale? Habremos ejercido una buena macro que nos permitirá luego transicionar, ¿vale? Si el ataque ha ido bien y hemos hecho suficiente daño. Puede que incluso con ese timing attack, si el rival no está preparado, lo reventemos en ese mismo ataque, ¿vale? Y por último tenemos las builds de tipo macro o económicas, ¿vale? Donde nos centraremos en crear una economía fuerte e ir al late game, por decirlo así, ¿vale? Desarrollar nuestra tecnología y llegar al punto donde vamos a estamparnos con un ejército súper grande, ¿vale? Para empezar os recomiendo que evitéis los olines y los chises porque básicamente son builds que requieren de mucha precisión, ¿vale? Que hagáis las cosas muy precisas para que sean efectivas, para que lleguen en el segundo concreto, ¿vale? Que lleguen justo cuando el rival no puede estar preparado, ¿vale? De ninguna forma. Y el otro motivo por el que yo evitaría los olines al principio es porque no estaréis practicando la macro, ¿vale? No estaréis practicando la parte más importante de estos juegos. Obviamente la build va a depender de qué raza seáis y contra qué raza os estéis enfrentando, ¿vale? Esto es porque contra ciertas razas os puede convenir mejor una composición u otra, ¿vale? Y algunas composiciones contra ciertas razas no funcionan bien, pero para empezar yo os recomiendo que busquéis una build básica que funcione con casi todas las razas más o menos bien, ¿vale? Que esté ahí en el medio del balance y la practiquéis muchísimo, ¿vale? Que la clavéis y a partir de ahí ya podéis empezar a cambiar la build contra un matchup en concreto y vais aprendiendo nuevas builds, ¿vale? Y aquí podéis ver en qué consiste una build, ¿vale? Tendremos casi siempre a la izquierda el segundo en el que deberemos hacer la acción y luego lo que debemos construir o lo que deberemos hacer, ¿vale? Normalmente especifican qué edificio hay que construir o qué mejora hay que sacar, pero también pueden resaltar alguna acción que tengamos que hacer concreta que sea importante para la build, ¿vale? Como mandar a algunos trabajadores a recoger otro recurso o hacer un pequeño ataque con unas unidades por un lado, lo que sea, ¿vale? Esto también va a depender de la build y de cómo lo quiera redactar la persona, ¿vale? También podéis encontrar que en vez del tiempo os ponga el número de población al cual deberéis hacer esa acción, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una página de builds del StarCraft, gente, donde se puede buscar por
por raza, se puede buscar por matchup, por los tipos de build que os he comentado, incluso por la dificultad, ¿vale? Hay muchos recursos como estos por internet, gente, donde podéis encontrar builds. Muchas vendrán con replays adjuntas o incluso con vídeos explicativos, ¿vale? Así que buscaros una build sencilla y empezad a jugar con esa y ya iréis aprendiendo nuevas, veréis viendo qué diferencias hay entre unas y otras, ¿vale? Otro concepto del que me parece importante hablar es de lo que se llama el SimCity o el walling, ¿vale? Con esto nos referimos a la óptima colocación de los edificios en nuestra base, ¿vale? Sobre todo los iniciales, para que nos ayuden a defender en caso de que el rival nos haga un all-in, ¿vale? Un all-in temprano. Aquí os muestro algunos ejemplos, ¿vale? De lo mismo, de los streams. En algunos matchups este tipo de muros es literalmente requisito, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un muro de Protoss contra Zerg, ¿vale? En el que hemos construido los edificios en la entrada de nuestra segunda base, ¿vale? De manera que con una sola unidad podamos bloquear la entrada, ¿vale? De manera que si el rival nos viene con un gran ejército, en el caso de los Zerg suelen hacer manadas de Zerglings, ¿vale? Con una sola unidad vamos a protegerlo, ¿vale? Y en caso de que venga un ataque vamos a tener muchas más oportunidades de defendernos, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo también del StarCraft. Esto es un Protoss contra Protoss, ¿vale? Y tenéis la unidad azul, es la unidad enemiga, ¿vale? Solemos colocar dos gates aquí en la entrada, de manera que también nos quede aquí un hueco para que ocupe una sola unidad, ¿vale? Esto en este caso no era un all-in, en el caso anterior tampoco, pero creo que es algo que cuesta muy poco aprender a hacerlo, acostumbrarse a hacerlo y que os puede salvar muchísimas partidas, ¿vale? Esto lo aprenderéis también viendo a otros creadores de contenido y probando, ¿vale? Los mapas. Todos los mapas están diseñados para que se puedan wallear, ¿vale? Para que se pueda cerrar las entradas, porque si no los all-ins serían demasiado potentes, ¿vale? Otro punto importante de estos juegos, gente, la visión del rival, el control del mapa. Es importantísimo saber qué está haciendo nuestro rival. A mucha gente se le olvida esto, sobre todo al principio, se centra en sus cosas y no se preocupa de lo que está haciendo el rival y de hacer lo que llamamos el scout, ¿vale? El scout es obtener visión del rival, sobre todo al principio de la partida, ¿vale? Mandad vuestra primera unidad o uno de vuestros trabajadores, ¿vale? Aquí dependiendo del juego y de la raza, ¿vale? Esto variará, pero la idea básicamente es obtener información del rival al principio de la partida y luego durante la partida también, ¿vale? Tenemos que ir manteniendo la visión por el mapa y de lo que está haciendo el rival, ¿vale? También podemos hablar de control del mapa usando el harass, ¿vale? Cuando hablamos de harass nos referimos a hacer pequeñas incursiones de tropas o de unidades concretas, a lo mejor una unidad voladora, como puede ser el Oracle de los Protoss, que busquen hacer daño económico, ¿vale? Para sacar pequeñas ventajas de nuestro rival y para descentrarlo, ¿vale? Para sacarlo de su macro y hacer que tenga que moverse y enseñaros el ejército que tiene para que podáis también vosotros explorar un poco qué es lo que está haciendo el rival, ¿vale? Esto va ligado evidentemente con conocer qué hacen las razas y con entender el tema de las build orders, ¿vale? Entonces, esto es un concepto del que vais a sacar mucho provecho más adelante, pero al principio es importante que al menos hagáis un poquito de scout, ¿vale? Algo mínimo y que busquéis siempre tener control del mapa, ¿vale? Es importante. Por último, gente, vamos a hablar de los counters. En este tipo de juego las unidades están clasificadas con ciertos tipos, ¿vale? Ciertas categorías o ciertos tipos de armadura, ¿vale? Vamos a tener unidades aéreas, de armadura ligera, armadura pesada, blindados, ¿vale? Tienen distintos nombres según el juego, pero bueno, al final son una categoría de unidades. Esto es importante porque muchas unidades tendrán bonus contra cierto tipo, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver el ejemplo del Immortal, ¿vale? Esto es una unidad Protoss, es mecánica, es blindada y hace daño contra unidades también blindadas, ¿vale? Aquí tenemos las unidades contra las que hace daño y a la vez consideraremos que es débil contra las unidades que no sean de ese tipo, ¿vale? Evidentemente esto es algo general, o sea, no significa que un Immortal pueda contra 12 tanques, ¿vale? Evidentemente el tema de los números es importante y por eso lo primero que tenéis que tener es una buena macro para tener muchísimas unidades con las que abrumar al rival, ¿vale? Es importante, lo iréis conociendo con el tiempo a medida que probéis builds, a medida que conozcáis bien vuestra raza, pero es importante yo creo que también que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Nada, gente, y hasta aquí el vídeo, lo único que queda es a jugar, a darle caña, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado útil. Si es así, ya sabéis, acordaos de apoyar el vídeo ahí con un buen like, gente, de suscribiros. Si tenéis algún feedback constructivo lo podéis dejar abajo en los comentarios, igual que si tenéis dudas, podéis pasar por mis vídeos, por los streams y dejar los comentarios. Nada, gente, os deseo mucha suerte en el ladder y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo.